y el Ejecutivo, pero pueden estar confrontados con el partido en el poder a nivel federal. Y esto también nos puede llevar a una cantidad de hipótesis y de circunstancias que en estos momentos ni siquiera podríamos imaginar, solamente podríamos tratar de ver a futuro y podrían ser circunstancias poco gratas tanto para la federación como para los estados. Entonces quisiera su opinión al respecto y también me gustaría conocer en el tema de la libertad de expresión a los medios locales, que en muchas ocasiones, justo por este asunto que tiene que ver con el control y el monopolio del poder en las entidades federativas, ¿cómo ve la propuesta de esta iniciativa en esa materia? ¿Cómo garantizarles a los medios de comunicación local que van a poder trabajar los temas con absoluta libertad apegados a los temas de derechos humanos con una ley de seguridad nacional que no les perjudique, sino exactamente lo contrario, que les beneficie? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, diputada Estela Damián Peralta. Tiene el uso de la palabra el magistrado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputada Peralta. He dicho que esta modificación al texto constitucional abre muy variados y novedosos caminos. Y uno de ellos, desde mi punto de vista, es que tenemos que empezar a ver el tema de los derechos humanos sin fronteras internacionales, pero mucho menos con fronteras, mejor dicho, sin fronteras nacionales. Y digo esto porque yo apunto a que los ombudsman dejemos de ocuparnos solamente de lo que pasa en nuestro territorio y también seamos, cuando menos, una voz de alerta de lo que puede suceder en los de otras entidades. Respetuosos, desde luego, de las competencias y de las facultades, tanto de la Comisión Nacional como de las de cada entidad federativa. Pero ¿por qué digo esto? Porque usted me pregunta, y me interesa mucho su pregunta, ¿cómo resolver entonces esta coordinación? Y yo diría que así, reconociendo que hay un sistema nacional de ombudsman integrado por 33 partes y que en temas como este debe funcionar así, como sistema, deslindando desde luego las competencias de la Comisión Nacional y las de las comisiones o procuradurías locales, pero responsabilizando en todo caso a ambas, a la Comisión Nacional y a la Comisión Estatal de la que se tratara, de una participación efectiva en el tema. Porque de otra manera, lo que puede suceder es que la Comisión Nacional, no creo que sea el caso, que dijera, ese es un asunto de la comisión local, y la comisión local dijera, ese es un asunto que debe resolver la Comisión Nacional, y finalmente acabar peloteándonos un problema y dejando en la indefensión a quien ha visto vulnerados sus derechos humanos. Creo que debe ser exactamente lo contrario, y la reforma abre esa posibilidad. La reforma sugiere ese tratamiento ya no diferenciado, sino un tratamiento homogéneo en todo el país. ¿Qué es lo que tenemos que organizar entonces? Ese sistema para que funcione como tal, con la responsabilidad de todos. Y en todo caso, dejar actividades o facultades o responsabilidades claras, específicas para los ombudsman. Yo me refería hace un momento al texto que dice que en caso de cuando sea notificada la declaración de riesgo, entonces los ombudsman tendrán que hacer su trabajo. ¿Por qué no mejor establecer concretamente que tiene que establecer, en este momento lo pienso así, que tienen que establecerse responsabilidades de vigilancia específica, por ejemplo, en el momento de los operativos que pudieran generarse? Que las comisiones designaran, por ejemplo, visitadores específicos durante el tiempo que duraran los operativos,
durante el tiempo que durara la declaratoria de riesgo, que tuvieran acciones específicas y que estuvieran participando, vigilando. Esto tendría dos posibilidades: una, inhibir los excesos ante la presencia del ombudsman, y la otra, desde luego, inmediatamente reaccionar cuando hubiera esas posibles violaciones. No creo que sea la única, pero sí voy al punto final, a que no se deje la presencia o la participación o la responsabilidad del ombudsman local en la ambigüedad, que se le establezcan. Estas son sus responsabilidades. Usted me plantea un asunto de orden político que que parte del planteamiento que yo he hecho. Y trata usted situaciones reales, concretas, respecto del enfrentamiento o de la discordancia que puede haber entre ejecutivo y legislativo en un estado. Yo decía que puede incluso llegar a un planteamiento de controversia constitucional en la Corte. Pues ahí hay una posibilidad de que participe el ombudsman, emitiendo su opinión. Yo establecería un procedimiento que necesariamente tendría que iniciar el Ejecutivo. Es decir, la solicitud del Ejecutivo tendría que ir autorizada por el Congreso. Es decir, buscar el mecanismo para que la responsabilidad no dividiera, sino que al contrario, aunque políticamente tuviéramos un gobierno dividido, los legisladores y el Ejecutivo fueran corresponsables. Y en todo caso, ahí encuentro una posibilidad de responsabilidad del ombudsman, que sería opinar. Opinar en torno de la propuesta del Ejecutivo, opinar en torno de la propuesta del Legislativo. ¿Quién mejor que el defensor del pueblo para calcular riesgos políticos, para calcular posibles violaciones a los derechos humanos, para conocer sin vicios o sin visiones partidarias la condición de la población? ¿Quién mejor que el ombudsman? Esa creo que sería una buena fórmula para que el Consejo finalmente valore la condición respecto de opiniones diversas de legisladores y de ejecutivos. Me pregunta usted acerca de la responsabilidad y de las condiciones de los medios de comunicación. Sin entrar en el detalle, debo decirle que yo no soy partidario de que a los medios de comunicación se les regule nada. En el momento en que a los medios se les empieza a regular, podemos dar el primer paso para la censura. Y no me gusta ni siquiera rozar el tema, aun y cuando se trate de temas de seguridad nacional. Sí creo en ese sentido que se debe trabajar mucho y muy profundamente en la ética de los medios. Son los medios quienes deben valorar lo que su trabajo puede generar respecto de la seguridad nacional. Y casos hay muchos en muchas partes del mundo. Pero no me gustaría ni siquiera acercarme al mínimo precepto que pudiera ir hacia cualquier tipo de censura. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, magistrado Raúl Arroyo. Si me permite hacerle una pregunta. Usted empezó a distinguir en el inicio de esta audiencia que la reforma en materia de derechos humanos, en términos reales, nos hacía replantear el proyecto. Me refiero tanto a la minuta como al documento de trabajo. Pero luego ya en el curso de la exposición me encontré con que no están tan mal. Específicamente a la luz de la reforma publicada en materia de derechos humanos, ¿qué habríamos que replantear de la minuta y del proyecto del grupo de trabajo?
para que no quede una idea distinta. Y le plantearía una pregunta más concreta aún. El tema del combate a la delincuencia organizada es, desde el punto de vista jurídico, constitucional, un tema de seguridad nacional o de seguridad pública, que entonces nos planteara si en ese caso deben o no intervenir, independientemente de que no haya fronteras nacionales ni internacionales a los derechos humanos, los ombudsman de cualquier parte. Me parece que es importante esta definición por el inicio de su participación. Entiendo que usted ha visto los dos documentos, por lo que ahora veo, pero sí, ¿qué deberíamos de replantear? Por lo menos en el enfoque general, no quiero una especificidad de artículos, yo creo que eso después podría venir en alguna aportación por escrito después. Eso me parece muy importante. Y luego una precisión necesaria, porque creo que es importante ubicar. El presidente de la República ha solicitado a la Comisión Permanente un periodo extraordinario de sesiones al Congreso, en donde ha enlistado 9 temas, y me parece que tenía la impresión de que el tema de seguridad nacional no estaba incluido. Está incluido, es el 6º en la lista que ha presentado el Ejecutivo. De hecho, adicional a la petición de periodo extraordinario, el presidente de la República ha felicitado al Senado por la aprobación de las minutas en materia de reforma política y de seguridad nacional. Y me llama mucho la atención porque el presidente de la República hace un reconocimiento al Senado sobre la minuta aprobada en el Senado de la República al final de su exposición de motivos por el que pide el periodo extraordinario. Entonces sí viene incluido el tema. Bien, sin más me gustaría que pudiéramos congeniar este replanteamiento con también en general son bondadosos ambos documentos. Gracias por su respuesta.